Hola, buenos días. Mi nombre es María y voy a moderar esta mesa de expertos y espero vuestra colaboración. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Las gafas. Con Andrés Bartolomé, que es compañero del Hospital de Basurto, que nos va a hablar del papel de enfermería en las unidades de síncope. Bueno, buenos días a todos. Primero dar gracias a la organización por esta oportunidad que me dan. Y entrando en materia, pues bueno, vamos a hablar del papel de enfermería en el síncope. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del síncope. A modo de introducción, decir que es una pérdida de conocimiento repentina, breve y irreversible. Generalmente tiene una evolución benigna, aunque puede estar relacionado con lesiones serias y eventos cardíacos letales. Esto suele generar angustia tanto en el paciente como en la familia, y en este contexto pues surgen las unidades del síncope, que están manejadas por servicios de urgencias y de cardiología. Bueno, en cuanto a la definición de síncope, pues bueno, es una pérdida transitoria del conocimiento y del tono postural debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Generalmente de inicio rápido, ya lo he dicho antes, duración corta y recuperación espontánea completa. Si la recuperación no es completa, ahí no estamos hablando de síncope. Entonces, bueno, pues importante los términos: completa, recuperación completa, transitorio y reversible. Bien, es relativamente frecuente a cualquier edad y el síncope reflejo o vasovagal es el que más predomina con respecto a otros tipos de síncopes y es más frecuente en jóvenes y mujeres. Tipos, pues tipos de síncope tenemos, como he dicho antes, el síncope reflejo, el síncope ortostático, el cardíaco, y habría que diferenciarlo de lo que son las crisis epilépticas, la conmoción cerebral y el pseudosíncope psicógeno. Bien, en cuanto al síncope reflejo, vamos a hacer un pequeño resumen. Tendríamos el vasovagal, que tiene unos precipitantes como ortotismo, angustia emocional, miedo, fobia a la sangre, que se caracteriza por tener unos pródromos, malestar, vista nublada, sudoración. Luego tenemos el situacional, como la propia palabra indica, pues, debido a situaciones pues, tipo tos, estornudo, estimulación gastrointestinal. Y luego finalmente estaría el de hipersensibilidad del seno carotídeo. En cuanto al ortostático, pues tenemos el autonómico primario y el secundario con sus diversas patologías. La hipotensión ortostática como tal, pues debido al alcohol y algunos fármacos como vasodilatadores, diuréticos, etcétera. Y luego estaría la depresión de volumen, lógicamente las hemorragias, diarrea, vómitos. En cuanto al síncope cardíaco, pues tendremos el generado por arritmias. Arritmias, ¿qué tipo de arritmias? Pues las bradicardias, por disfunción del nodo sinusal, la enfermedad del sistema de conducción AV, algún dispositivo malfuncionante, las taquicardias, pues tanto las supraventriculares como las ventriculares, inducidas por fármacos. Y también, como se habló el otro día, pues las marcapasos y DAEs también a veces generan arritmias. Luego teníamos las cardiopatías estructurales, pues bueno, pues que tenemos un amplio abanico de patologías, valvulopatías, infartos, miocardiopatía hipertrófica, dilatada, y en otro segundo plano, pues podría, otras posibles causas estaría la embolia pulmonar, disección de aorta y la hipertensión. Bien, entrando ya en materia, la unidad del síncope hemos dicho que la llevan urgenciólogos y cardiólogos, fundamentalmente electrofisiólogos. ¿Por qué urgenciólogos? Porque generalmente es donde llega el síncope. El síncope llega a la urgencia y el primero que lo ve es el urgenciólogo. ¿Y por qué un electrofisiólogo? Pues lógicamente son los que se dedican al síncope cardíaco de peor pronóstico. Generalmente están ubicadas en la urgencia. No es necesario que esté ubicado en la urgencia, pasa que por funcionalidad están ubicadas en la urgencia. ¿Y a qué se dedican? Pues al síncope no explicado o de origen incierto, y algún que otro vasovagal de repetición. ¿Y cuál es el compromiso? Pues resolver el problema en un tiempo inferior o aproximadamente de 24 horas. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Dar continuidad al cuidado, es decir, estratificar el síncope, darle un diagnóstico, un tratamiento y hacer un seguimiento. ¿Para qué? Pues de esta manera se adhiere a las guías clínicas
Y fundamental, se reduce la hospitalización. Lógicamente, si las pruebas se realizan de manera ambulatoria desde la urgencia, no necesita ingreso y solo ingresaría el paciente que necesitaría realmente hospitalización. Entonces, siguiendo con esto, los beneficios, lógicamente, al estar todo tan estructurado, pues se reduce el infradiagnóstico y el diagnóstico erróneo. Me repito, disminuir la hospitalización, pero bueno, con la que está cayendo me parece interesante, ya que también se reduce el costo del síncope. Bien, el paciente llega a la urgencia con un síncope y se le realiza una evaluación inicial, una historia clínica, una expedición física, el electro, fundamental, como se dijo ayer también, las pruebas de ortostatismo y un masaje del seno carotido en personas mayores de 40 años. Tenemos una hoja de registro en el hospital, de tal manera que se le hace una serie de preguntas y en función de las respuestas pues veríamos que el paciente podría ser dado de alta e ingresaría en cardiología sin pasar por el síncope o directamente ingresaría en la unidad del síncope para estudio. Concretando y resumiendo un poquito, hemos dicho que el diagnóstico incierto iría a la unidad del síncope y si tenemos un diagnóstico de certeza, pues en función si es cardíaco ingresaría en cardiología. En el caso no mediado hemos dicho que el repetitivo ingresaría en la unidad de síncope para estudio y luego en el caso del ortostático, pues depende un poquito, sería dado de alta o ingresaría en interna o donde fuese necesario. Resumiendo ya y para dejarlo todo bien clarito, ¿quién ingresa a la unidad de síncope? Pues todo paciente con síncope de origen incierto, todo paciente con cardiopatía sin síncope cardíaco de certeza, todo paciente con síncope vasovagal de repetición, y luego pacientes con criterios clínicos de riesgo. ¿Y cuáles son estos criterios clínicos de riesgo? Pues el síncope de esfuerzo, el síncope en decúbito, el asociado al dolor torácico, asociado a palpitaciones y antecedentes familiares de muerte súbita. Bien, ¿qué pruebas se realizan en el síncope? Bueno, pues la más fundamental y básica sería una ecoscopia, una ecografía simple. ¿Para qué? Pues para diferenciar si el paciente es cardiópata o no es cardiópata. En el caso de que sea cardiópata, pues en función de si tiene trastorno de la condición o no, pues se realizarán una serie de pruebas y en el caso de que no sea cardiópata, pues igualmente. Va muy rápido, pero el tiempo apremia. Bien, según la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco, ¿cuáles son las competencias de la enfermería? ¿Cuáles serían las competencias de la enfermería en la unidad del síncope? Las tenemos reflejadas en la columna naranja. Y bueno, así resumiendo, pues estaría en la estructuración de la recogida de la historia, el electro, las analíticas, el test de ortostatismo activo, en la mesa basculante, los test de función autonómica, los Holter que hemos hablado antes, Isabel, los Holteres externos, también estaría presente en el Holter subcutáneo, e incluso la monitorización de ese Holter subcutáneo y luego, pues bueno, educación del paciente, el seguimiento y hacer un poquito de intermediario. Bien, el masaje carotido, ya he dicho que no lo hace la enfermería, pero bueno, a modo me ha parecido curioso pues explicarlo un poquito, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del masaje del seno carotido? Pues crear una elevación de la presión sanguínea en el seno carotido. De esta manera se liberaría acetilcolina y de esta manera pues, se produce un enlentecimiento y un bloqueo de la condición AV. Tiene contraindicaciones, claro que tiene, estenosis carotidia y antecedentes de eventos isquémicos transitorios. Bien, en cuanto a la prueba de ortostatismo, pues se trata de ver la respuesta de la frecuencia y de la tensión cuando el paciente pasa de estar en decúbito supino a la presión ortostática de manera activa. No haría falta recrear el síncope completo y tampoco se podría hacer sentado. Bien, el estudio antifisiológico tiene unos objetivos, lógicamente sería el estudio del síncope de causa desconocida, valorar la función sinusal, la condición AV e inducir taquicardias ventriculares sostenidas. ¿Y esto para qué? Pues para determinar la gravedad de las arritmias, el riesgo de episodios cardíacos futuros, como sería la muerte súbita, valorar el implante Undai o la necesidad de una ablación. En cuanto a la mesa basculante, pues bueno, ya hemos dicho que la finalidad de la mesa basculante es confirmar el diagnóstico de síncope reflejo y
también valorar la intolerancia ortostática. Fundamento de la mesa basculante, pues bueno, pues al cambiar de posición de decúbito supino a la de vertical, se produce una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, de tal manera que en ausencia de mecanismos compensadores y reflejo vagal, pues se produciría una hipotensión o una bradicardia. Precisa la monitorización continua del electro y la toma de tensión. El procedimiento no voy a explicar, lo único decir que se considera positiva si hay síncope y que la respuesta suele ser mixta, caída de la frecuencia y de la tensión. En cuanto a la acción de enfermería, pues aquí ya entramos en materia fundamental, la educación del paciente. Es un buen momento para educar un poquito al paciente, pues a reconocer los pródromos, a evitar las situaciones predisponentes y hablar de la efectividad de las medidas de contrapresión. Igualmente, pues recomendarle pues, que tome agua, que no permanezca mucho tiempo de pie, darle una serie de recomendaciones para que pueda convivir con ese síncope. El paciente tiene que venir en ayunas, nos tiene que comunicar en la prueba que está sintiendo esos pródromos, si es que los tiene, y bueno, pues evidentemente no debe hablar ni de moverse porque si no alteraríamos la prueba. Bien, medidas de contrapresión serían estas, no sé si se ven muy bien, que bueno, son movimientos isométricos destinados a subir la presión arterial. Y luego el tilt training, que sería esto, que es una manera de entrenar al paciente para permanecer cada vez más tiempo de pie. Bien, los hólteres, ya nos ha hablado Isabel de ellos, entonces para abreviar y no aburrir mucho, esto sería un holter de 24-48 horas, que sería para alteraciones muy frecuentes. Ese en concreto es de 3 canales, los hay de 12 canales, como también la ha comentado Isabel, y bueno, pues nos sirve pues eso, para valorar alteraciones del ritmo y mal funcionamiento de dispositivos. En cuanto a los holters de eventos, pues también pueden durar hasta 40 días, sirven para arritmias paroxísticas y, como ha dicho Isabel, también nos serviría para síncope sin pródromos. Y los de 7 días o 15 días también, pues también sirven para trastornos paroxísticos y la peculiaridad que tiene es que nos aporta una actividad eléctrica cardíaca de varios días y de manera continua. Bien, en cuanto al holter subcutáneo, pues bueno, pues también se colocan en síncopes recurrentes en estudios etiológicos que no han dado un diagnóstico y en causa desconocida. La duración de los holters, pues eso, es bastante más que el resto de holters, 3 años o a veces más. A veces los quedan de por vida porque les da seguridad. Y bueno, permite la grabación tanto manual como automática. El manual lo haría el paciente con un activador y automática, pues, digamos, programando ciertos parámetros, ¿no? Bien, aquí tenemos distintos tipos de holter con sus activadores y programadores. Y no tengo puntero, pero bueno, tanto Biotronic como Medtronic tienen monitorización remota, sin más, como dato anecdótico. ¿Y qué nos aporta el holter? Pues bueno, pues como hemos dicho antes, un registro electrográfico continuo. ¿Para qué? Pues para detectar todo tipo de arritmias, arritmias cardíacas, tanto auriculares como ventriculares, también isquemia, pues valorar el funcionamiento de estos dispositivos que se sospecha que puedan fallar, valorar tratamientos farmacológicos y los QTs. Y para ello necesitan una buena calidad del registro electrocardiográfico. Bien, en cuanto a la actuación de enfermería, pues bueno, pues aquí la actuación de enfermería es importante. Hemos dicho que la efectividad del holter viene dada por una buena calidad del registro electrocardiográfico. Pues entonces la enfermería tendrá que esmerarse un poquito colocando bien los electrodos, dando información al paciente para que cuide el aparato y no realice movimientos bruscos, preparando bien la piel antes de colocar los electrodos, colocar bien los cables, revisar los cables, revisar el registro que aparece. Pongo cambio de qué, pues el cambio de cables. Si no aparece registro o el registro es defectuoso, falta algún canal, pues habrá que cambiar los cables, para lo cual habrá que tener recambios también. Se le aporta una hoja de registro al paciente para que nos dé más información. Toda la información es poca. Y bueno, pues en el caso del holter de 7 días de eventos, pues habrá que explicarle al paciente, como ha dicho Isabel, a colocar y quitarse los electrodos para que pueda hacer la... Un minuto. Muy bien. Me sobra. Conclusiones. Bueno, recordar que el síncope es reversible y benigno, que las unidades del síncope
pues eso, se dedican al síncope de origen incierto, que reducen la hospitalización y el costo, pues que hay que realizar educación sanitaria ante todas las, mientras se puede, ante las pruebas, y luego pues que la enfermería participa activamente en la realización de las pruebas y del seguimiento del paciente. Muchas gracias. Bueno, ahora va José Ramón Lago y nos va a hablar del implante y seguimiento de los marcapasos sin cables. Perfecto. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la charla va a versar básicamente sobre los dispositivos de marcapasos sin cables, que está tan de moda últimamente. Aunque ya llevamos tiempo con conocimiento de ello, pero parece que este año que ha sido pues como la gran revolución, ¿no? Entonces, pues un poco vamos a hablar. Vamos a hablar de los dos dispositivos que tenemos aquí, que tenemos ahora mismo con nosotros, que es uno de Sanjud y otro de Medtronic, aunque mi experiencia se limita básicamente al de Medtronic, al Micra concretamente. Y vamos a hacer, pues eso, un poco a ver pues, cuál es la técnica de implante y después pues hablar un poquito de los seguimientos, aunque, vuelvo a deciros, lleva muy poco con nosotros, o sea, va a hacer ahora un año que empezamos a implantarlos, llevamos 27 casos de micras y realmente pues el seguimiento habría que hablar de él pues a más larga distancia, no pues a 9, 10 meses que llevamos, pero bueno, vamos a comentar las recomendaciones que mandan las casas y las que estamos haciendo nosotros para contrastar esta nueva tecnología. Bueno, repasando así un poco, todas nuestras salas llevamos muchísimos años colocando marcapasos de manera convencional y todos están ligados a una tasa de complicaciones que es bastante alta, estamos hablando entre un 8 y un 10% aproximadamente. La gran mayoría de estas complicaciones están relacionadas casi siempre con los accesos venosos, el cable y con la bolsa del generador. Y de hecho, en nuestras salas de electrofisiología o en nuestras consultas de revisiones de marcapasos no es muy difícil encontrarnos cosas así. A nadie le va a extrañar el hecho de que nos encontramos bien sea pues, disecciones de cables o salidas de dispositivos al exterior. Fijaros, en los últimos 50 años, desde que se empezaron a colocar marcapasos, estoy hablando del año 58 hasta la actualidad, los marcapasos han cambiado mucho, pero realmente la filosofía de la estimulación no ha cambiado nada. Necesitábamos un generador, necesitábamos un electrodo, ese electrodo iba pues, a las diferentes cámaras donde queríamos alojarlo y allí pues, hacía su función. Pero no es hasta el año 2013 cuando esa filosofía cambia. Y cambia porque, aunque la idea lleva ya 20 años rondando en las casas comerciales, no había todavía tecnología suficiente como para que eso pudiera llegar a ser una realidad. Sanjud en el año 2013 nos trae pues eso, el NanoStim, que un poco, pues, como todo en medicina, cuesta pues, arrancar, tiene que tener cierta confianza, desde luego pues, al ser una técnica nueva no tiene nada que ver con la antigua, con lo cual hay que pasar por una curva de aprendizaje y la verdad es que siempre somos muy cautos a la hora de decir, bueno, pues esto sí pues, parece que va a revolucionar o va a cambiar, aunque con el paso del tiempo hemos visto que realmente que esto sí va a tener una cabida. ¿Qué le vamos a pedir a los marcapasos sin cables? Desde luego, o sea, ¿qué es lo que nos tiene que aportar? Pues desde luego tiene que haber algo que nos decantemos por ello, y no tan solo el hecho de que sea algo nuevo, ¿no? Básicamente, yo creo que lo que tiene que aportar es, por una parte, al paciente algo y a nosotros algo. Al paciente, desde luego, tiene que ser mayor confort para él y, desde luego, para nosotros tiene que ser una técnica más sencilla, tiene que ser una técnica más segura y tiene que ser una técnica, en teoría, más económica. Que no es así. Pero a ver si con el tiempo podremos recibir ahí. Desde luego, y lo que no puede dejar es dejar de aportar lo que ya teníamos con los anteriores, eso no puede durar menos la pila y desde luego tiene que ser compatibles con resonancia, es una cosa, un caballo de batalla que ha estado siempre detrás de los dispositivos de estimulación, entonces tiene que ser compatible con resonancia y que ahí es también otro de los caballos de batalla, el tema de la posibilidad de la retirada, a ver cómo hacemos pues dentro de 7, 8, 9, 10 años, 11 años, ahora mismo la alternativa que nos dan es colocar otro, pero claro, otro y cuántos más y qué repercusión nos va a tener.
Lo que os comentaba, hoy por hoy tenemos dos dispositivos de dos casas distintas. Una es de Sant-Just, el NanoString, que fue el que primero salió, y después tenemos el Medtronic, el Micra de Medtronic. Son muy similares, cambia un poco la geometría, pues Sant-Just se declinó pues, a hacerlo pues, un poquito más largo y un poquito más fino, un poco pensando también en el introductor y la herramienta que vamos a tener que usar para poder implantarlo. Medtronic no, el de Medtronic es un poquito más estrecho, es un poquito más ancho, pero realmente la diferencia entre ellos, la gran diferencia, por lo menos al menos para mí, es el sistema de fijación que tiene, ¿vale? Sant-Just se declinó pues, por una hélice, al igual, pues muy similar a las hélices que se usan en los electrodos de fijación activa, ¿vale? Y en cambio, Medtronic no, Medtronic usa unas patitas, 4 patitas de nitinol que son flexibles, pero que tienen una fuerza radial bastante generosa. Entonces, cuando se implantan, lo que hacen es atrapar tejido y con eso que quede fijado al ventrículo donde lo hemos colocado. Lo vamos a ver ahora. Este sería un poco la filosofía del de Sant-Just, del NanoString. Veis ahí que en la parte distal tiene pues, una hélice y la herramienta lo que tiene es como en el mango de la herramienta tiene un rotor que lo que vamos haciendo es, al darle vueltas, que esa hélice se vaya desplegando y que quede fijada al ventrículo. Esto sería todo el material que necesitaríamos para un implante para el de Sant-Just. Insertamos un introductor de 18F, que es bastante generoso, pero, ojo, el de Medtronic es un poquito mayor. Vamos a pasar a un 23, no, a un 27, aunque pone 23F, 23F es la luz interna, la luz externa del introductor de Medtronic es un 27, pero va bien, necesitamos un catéter de entrega y si tuviéramos que recuperarlo necesitaríamos otro distinto, que viene siendo pues, más o menos, son vainas deflectables que llevan con una especie de lazo interior y que con ello pues, podemos trabajar y colocar los dispositivos. Todo esto, claro, es todo de entrada, nosotros estamos colocando todo vía femoral, bien sea pues, por la vaina femoral derecha o por la izquierda, el 90% de nuestros casos de los 27 que hemos puesto ha sido por la vena femoral derecha. El marcapasos Micra, os veis, prácticamente es más o menos igual, al menos en concepción de geometría, el volumen es un poquito inferior, 0,8 centímetros cúbicos, el otro tiene 1, el peso es similar, pero sobre todo lo que cambia es eso, que es un poquito más estrecho y es un poquito más ancho. Eso lo que nos lleva es que fijaros que ya el introductor que vamos a tener que usar ya no es un 18F. Son 23, que realmente no son 23, vuelvo a repetir, es un 27 exterior. Y para poder llegar a dilatar todo ese acceso, tenemos que usar material accesorio, que es lo que vamos a comentar ahora en la fase del implante. Os fijáis ahí, a la izquierda, perdón, tenéis el marcapasos tal como va a quedar implantado. Veis que tiene como 4 patitas en forma de gancho de anzuelo, es de un material llamado nitinol, que eso tiene una fuerza radial bastante generosa, pero que se puede deformar. Entonces, de hecho, la herramienta que usamos para poder introducirlo lleva con una cápsula que cuando se introduce el marcapasos, se reintroduce el marcapasos dentro de esa cápsula, lo que hacen las patas es colocarse derechas. Una vez que la tengamos colocada a derecha y se introduce dentro del ventrículo, al desplegarse, ahí es cuando esas patas vuelven a coger su forma original y entonces a continuación conseguimos, o se consigue que atrape tejido y quede fijado al ventrículo. Y veis que va a abrirse, una vez que se retira la cápsula y sale el marcapasos, las patas vuelven a su forma original. ¿Qué necesitamos para implantarlo? Porque desde luego, sabéis, como había comentado, bueno, pues una de las cosas que necesitamos es que sea más simple. Y así es. De hecho, de todo el personal que tenemos en sala, la que más se sorprendió a la hora de usar, la que más le hemos facilitado a la hora de usar este tipo de técnica ha sido el auxiliar. Porque el auxiliar solo tiene que recoger un mosquito. El resto todo viene en un kit y como nosotros somos campos que también son desechables, con lo cual todo lo que viene en la mesa y todo lo que viene en el kit se retira, con lo cual no hay ni que cajas de material, no hay que hacer absolutamente nada, con lo cual están encantadas. Monitorizamos al paciente de manera convencional, igual que si fuera para un marcapasos convencional, electro, presión arterial, saturación de oxígeno y, desde luego, el programador de Medtronic. Lo necesitamos allí
porque otra diferencia que tiene estos marcapasos respecto a los otros es que estos marcapasos se pueden apagar. Lo podemos colocar en un modo stand-by, pero se pueden apagar, y de hecho vienen apagados de fábrica. Tenemos que activarlos justo antes de empezar el procedimiento. Entonces necesitamos ir al programador ya antes de iniciar. Necesitamos un acceso venoso, pues eso, para tener una perfusión de suero. Le colocamos exactamente igual la profilaxis antibiótico, igual que en el resto de los casos, en el resto de implantes de marcapasos convencionales, y lo que sí en estos casos le colocamos un poquito de pseudoanalgesia. No es que duela la técnica, pero desde luego sí que hemos visto, sobre todo a la hora de hacer las dilataciones, que algunos de ellos hacían vagales. Entonces, pues bueno, si los tienes así un poquito, pues tranquilos, reducimos muchísimo el hecho de que, pues puedan tener alguna complicación relacionada con el nerviosismo, con esa dilatación previa que vamos a hacer. Preparamos los accesos femorales, rasura de desinfección y montamos la mesa. La mesa no se llega a ver muy bien porque se ve de lejos, pero es súper simple, aunque veis hay un montón de material, es de las mesas más simples que hay para colocar, o sea, que usamos en electrofisiología. Equipos de mesas, guantes estériles, una aguja de punción femoral indudablemente, un mosquito, sueros para hacer los lavados, anestesia, contraste, y lo que es específico de ellos es eso, una jeringa de 50 porque vamos a tener que purgar todo el material, y la vaina de 23F tiene un volumen interior cercano a 35 centímetros cúbicos. Entonces, eso lo que conlleva es que se puede haber muchísimo remaso, puede generar trombo. Entonces, lo que tenemos es que purgarlo muy bien, y tenemos que purgarlo muy bien de toda una tacada. Entonces, necesitamos una jeringa grande para que ese purgado sea eficaz. Entonces, necesitamos una jeringa de 50. Y después 2 jeringas de 20, porque una vez que lleguemos y esté el marcapasos en la posición que creemos que es la correcta, hacemos una inyección de contraste para ver realmente cuánto está adherido y en qué posición real está. Hacemos el primer acceso con un introductor de 9 French, pero, como os había contado, tenemos que llegar a un 27, y para eso necesitamos ir perdilatando poco a poco. Necesitamos dilatadores, los siguientes pasos, lo más lo que usamos nosotros, son de 14F, 18F y 22F, uno de cada indudablemente, y una guía que nos dé gran soporte para poder subir la vaina propia del dispositivo, de la de Medtronic, ¿vale? Como os había dicho, tiene gran volumen esas vainas y la herramienta igual. Entonces también, para evitar que se generen trombos, siempre solemos colocar 2 sistemas de perfusión para que estén lavando constantemente. Entonces, en un árbol aparte, colocamos 2 sistemas con 2 sueros, con heparinizados, y le ponemos a perfundir, pues eso, a una velocidad en torno a 500 mililitros hora. Bien es hecho que no llegamos a pasar mucho volumen porque es muy rápido la intervención. Tiene una curva de aprendizaje, pero aún así, hoy por hoy los tiempos medios son inferiores a 1 hora, menos de 1 hora está el paciente dentro de sala. ¿Qué es lo que hacemos realmente? O sea, ¿cómo es la técnica en sí? Primero ganamos la vena femoral con un 9F, le pasamos una guía y a continuación empezamos a predilatar con los sucesivos dilatadores, con 14, 18 y 22. Purgamos el introductor que vamos a usar de Medtronic, insertamos el dilatador y vamos poco a poco subiendo ese introductor hasta que queda alojado en la vena cava. Aquí vemos, pues eso, cómo funcionamos con introductor de 9, vamos dilatando a continuación hasta que tenemos el dilatador con la guía pasada a la altura de la vena cava superior. No es que sea muy dificultoso, pero sí, el vídeo lo pasé más que nada porque, para que veáis que, bueno, pues aún siendo un introductor generoso, tanto en ancho como en largo, prefiero no es que tengamos tampoco años de experiencia, pero por ahora no hemos tenido grandes complicaciones. Simplemente en un caso, creo que era un paciente que estaba operado de doble recambio de cadera, y que sí que ahí tuvimos problemas y tuvimos que ir por la parte izquierda, pero es que el resto, los otros 26, por la parte derecha fue perfectamente. Cabe decir también que del introductor es hidrofílico y hay que activarle la cubierta. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es intentar activarla a medida que vamos introduciendo, porque si no resbalan muchísimo los guantes y entonces no son capaces de empujar, y es una cosa bastante ancha, entonces hay que hacer fuerza, ¿vale? Una vez que se pasa el introductor, se quita el dilatador y la guía y ya tenemos ganada para hacer el siguiente paso, que sería subir Un minuto. el dilatador. Uy,
Purgamos la herramienta, esto simplemente es para que veáis un poco cómo viene de fábrica el marcapasos y qué es lo que hacemos. Simplemente para que veáis cómo se introduce, vais a ver ahora cómo viene el micra fuera de la cápsula y en cuanto lo retraemos veis las patitas que están en forma de gancho y ahora al meterse dentro se ponen rectas. Ahí va, placa. ¿Vale? Una vez que la tenemos colocada, simplemente le ponemos un poco de contraste para ver que está en el sitio adecuado y procedemos, si nos deja, a liberar el dispositivo. Esto no me cuenta, ¿no? Pues se ha quedado colgado. Se ha quedado colgado, ¿eh? A ver si me abre otra vez. Vamos directamente abajo. Ahí está. Y esto lo tenemos... Espérate que vamos hasta aquí. Es este. Ahí estamos. Una vez que tenemos ya colocado el dispositivo, tenemos que hacer una prueba lo llaman la prueba del pullback, que es el dispositivo aún después de liberar queda todavía... lo tenemos nosotros, poder de recuperación, porque queda anclado todavía por un hilo que tenemos que cortar una vez que hayamos visto que el sistema está bien fijado, que el marcapasos está bien fijado y que tenemos unas medidas correctas. Entonces tenemos que hacer lo que es la prueba del pullback, que consiste única y exclusivamente en, durante 3 latidos, mantener cierta tensión con ese hilo, con la herramienta alejada, y ver realmente que las patitas se mueven, con lo cual, para poder ver que realmente que el sistema está bien anclado. Veis aquí en las flechas, conforme el paciente cuando está con el corazón en diástole tiene las patitas recogidas y en cuanto se contrae y hay movimiento veis que se abren. Entonces necesitamos por lo menos que estén 2 de las 4 patas, al menos que tengan movimiento con cada latido para asegurarnos de que esté bien fijado. A continuación se retira el hilo y lo que sí, el problema, como podéis pensar, está básicamente en el tema del cierre del acceso vascular, ¿no? ¿Cómo hacemos hemostasia en un 27F? Bueno, pues el vídeo tampoco va. Lo que hacemos, empezamos a hacer los cierres en Z o cierres en 8, no sé si los conocéis, lo veríamos aquí, es una pena que el vídeo no vaya. Nuestra experiencia con el cierre en 8 es magnífico. Ni hemos hecho hematoma, ni nos ha sangrado, las complicaciones incluso de que podían aparecer porque queda la piel muy fruncida, para nada, ninguno se ha ulcerado, usamos una seda de 1 que es bastante gordita para que no rompa el tejido y la verdad es que con eso pues nos va bien. Aún así, le ponemos de manera preventiva, al menos mientras no tengamos un estudio que podamos disminuir, le ponemos 24 horas de compresión encima igual. ¿Vale? Pero otros hospitales que ya tienen más experiencia en el cierre en 8 con catéteres y con introductores similares, no con esta técnica pero con otras, sí que con menos tiempo de compresión han visto que les va exactamente igual de bien. Para que nosotros somos muy cautos y claro, un 27F es un 27F. Entonces de entrada nosotros le ponemos igual a mayores 24 horas de compresión. Respecto al seguimiento, y ya acabo, de verdad, estoy terminando, sí, porque es muy similar. Vamos fatal. Es muy similar. Vale. Sí recomienda a la casa comercial que hagamos una primera revisión antes de las 72 horas y después a partir de ahí otra a los 3 meses y después igual que un dispositivo normal. ¿Qué es lo único que tiene a mayores estos dispositivos que no tienen nosotros? Tiene el sensor de actividad, en vez de usar solo un vector de movimiento, como el de los teléfonos, tiene 3 vectores. Entonces, lo que hacemos a los 3 meses es hacer un test de actividad, que es ponerlo a caminar durante unos minutos, ver que realmente que el acelerómetro funciona de manera adecuada y si no funciona de manera adecuada lo que hacemos es cambiar el vector, pero por el resto tal. Aún así nosotros estamos haciendo revisiones al implante, al día siguiente, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. No nos fiamos de los 3 meses y el convencional. Entonces estamos ahí hasta que veamos que esto realmente es totalmente eficaz, totalmente fiable y entonces pues que tal. Lo que es el programador es exactamente igual, la pantalla es muy similar al de una revisión convencional, donde nos va a dar datos de voltaje, de vida, impedancias, umbrales. Se pueden hacer mediciones manuales, aún así el dispositivo las hace de manera automática.
y nos da los datos pues de manera muy similar al otro. Nada más. Muchas gracias. Pues ahora Emilia Rasero con implante y seguimiento de desfibriladores subcutáneos. Buenos días a todos. Gracias también a la organización, como mis compañeros, por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo vengo a hablaros del implante y seguimiento de los desfibriladores subcutáneos. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Primeramente voy a hacer una presentación del dispositivo. A continuación explicaré el análisis preimplante que hay que hacer a todos los pacientes susceptibles de llevar este tipo de implante. Posteriormente explicaré paso a paso el implante y la prueba de inducción. Y, por último, el seguimiento remoto. En cuanto al generador, contaros que pesa 130 gramos, tiene una longevidad de 7 años y el cable mide 45 centímetros, tiene una bobina de desfibrilación de 8 centímetros y 2 electrodos de detección, uno distal y otro proximal. Estos 2 generadores son los que hasta ahora se han implantado en este tipo de dispositivos. Este de aquí es el que se lleva implantando aproximadamente un año, algo más de un año, y este es el primero. Ahora os explicaré un poquito las diferencias que hay entre uno y otro. Y este es el cable de desfibrilación, con el electrodo distal, su electrodo proximal, el terminal conector y un orificio de anclaje que luego nos servirá para la hora del implante. En cuanto a los generadores, comentar. Cameron es el antiguo y el actual ya pesa 130 gramos, 15 gramos menos que el antiguo. En cuanto al volumen, sí que se nota la diferencia. Son casi 10 centímetros cúbicos entre uno y otro. La vida útil también ha aumentado, 7,3 años, y en cuanto a la monitorización remota, el actual es el que sí que lo permite. El análisis preimplante, ¿en qué consiste? Bueno, pues para asegurar una detección adecuada posimplante es necesario realizar un análisis previo electrocardiográfico de la morfología de los complejos QRS y las ondas T. ¿Esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Realizando un electro con 3 derivaciones, donde cada uno de estos electrodos estarán situados en las posiciones teóricas del generador y del electrodo distal y proximal del cable. Y lo vamos a hacer en decúbito supino y en bipedestación a 5, 10 y 20 milímetros por milivoltio. Estos electrodos que se nos originan los vamos a comparar con una regla con unos perfiles impresos, que nos van a decir si el paciente es idóneo para este tipo de implante. La posición de los electrodos. El electrodo proximal estará situado en la región parasifoidea izquierda, a nivel de la apófisis sifoide. El electrodo distal, 14 centímetros craneal al electrodo proximal. Y el electrodo que corresponde al generador está situado en el 6º espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. En esta diapositiva vemos cómo estarían posicionados cada uno de los electrodos y que configuran el vector alternativo de detección, el vector primario y el vector secundario. Esta es la regla con unos perfiles marcados, que es la que nos va a servir para decir si el paciente es idóneo o no para este tipo de implantes. En cuanto a los vectores de detección, el electrodo proximal y la carcasa van a originar la derivación 3 y el vector primario. El electrodo distal y la carcasa van a originar la derivación 2 y el vector secundario. Y el electrodo distal y el electrodo proximal, la derivación 1 y el vector alternativo. Aquí lo vemos otra vez, cómo queda situado. Con que una de las 3 derivaciones que se originaban en el electro sea apta, el paciente es considerado idóneo para este tipo de implante. Y los complejos QRS y la onda T no deben exceder alguno de los perfiles de la regleta. Pues también lo vemos aquí. En cuanto a los implantes y a la técnica de implante, en Toledo llevamos implantados 27 dispositivos de desfibrilación subcutánea, 17 de ellos con monitorización remota. En cuanto al sexo, 17 ha sido en varones y 10 en mujeres.
Y el tipo de indicación, 19, prevención primaria y 8 como prevención secundaria. Nada, esta es la mesa del instrumental, que no hay mucha diferencia con un implante convencional. ¿Cómo colocaríamos al paciente? El paciente estará situado en decúbito supino, con el miembro superior izquierdo casi en 90 grados con el eje mayor del cuerpo. Colocamos el dispositivo de muestra para marcar dónde se harán las incisiones, donde quedará alojado el electrodo y el generador. Este va a ser el único momento en el que se utilice rayo durante todo el implante, que nos sirve para comprobar que es esa la posición que queremos, donde van a ir las incisiones y que es ese el lugar idóneo para el implante. Nada, aquí vemos cómo se montaría el campo quirúrgico con un equipo desechable, unos side encima y unos puntitos que no se aprecian son las longitudes que se han marcado donde estaría alojado el generador, el electrodo proximal y el electrodo distal. Lo primero que haríamos sería una amplia bolsa para alojar el generador. A continuación, vamos a hacer la incisión del electrodo proximal, una pequeña incisión de unos 2 centímetros en la apófisis sifoide a nivel paraesternal izquierdo. Y vamos a dar 2 puntos de sutura con una sutura no absorbible que nos servirán para luego fijar una vez colocado el cable definitivamente. El siguiente paso es realizar una tunelización desde la apófisis sifoide hasta el generador, donde está alojada la bolsa del generador, mediante esta herramienta de tunelización, que tiene también aquí un orificio que ahora vemos también para lo que nos sirve. El siguiente paso es, mediante el orificio de anclaje del electrodo, unirlo al orificio del tunelizador, para tunelizar el cable desde el generador, la bolsa del generador, hasta la apófisis sifoide. Aquí lo vemos. En la diapositiva anterior vemos eso con una seda que luego la vamos a retirar, se une el cable y lo pasamos hasta la apófisis sifoide, por aquí. Y en esta diapositiva este es el momento que aprovechamos para poner el manguito, que luego nos servirá también para fijar el electrodo. El siguiente paso, en nuestro hospital hemos hecho de los 27 implantes que llevamos, 22 con la técnica de 3 incisiones y 5 con una técnica de 2 incisiones, que es la que yo os voy a contar. Utilizamos nuevamente el tunelizador con una vaina de un introductor de 11 French, que nos va a servir para posicionar el electrodo de forma definitiva. ¿Qué hacemos? Tunelizamos y a continuación retiramos el tunelizador y metemos el electrodo. En la parte de aquí no haremos incisión, solamente la de external. Quitamos la vaina y fijamos el cable. A continuación, conectamos el cable al generador, cerramos la bolsa del generador y estaría el dispositivo puesto. Ahora hacemos una prueba de inducción con el dispositivo una vez ya colocado, para asegurar que la detección y todo es idónea y correcta. En esta imagen, aquí vemos cómo se realiza esa inducción. El paciente está en ritmo sinusal, inducimos una FV, se da la descarga y recupera otra vez el ritmo sinusal. Esto, por supuesto, hay que hacerlo con un dispositivo de desfibrilación externa al lado, claro. En todos los que hemos llevado nunca hemos tenido que utilizar el desfibrilador externo. En cuanto al seguimiento remoto, pues nada, solamente contar, una vez que se ha hecho el implante, al paciente y a los familiares se les entrega Latitude, que es el monitor que nos sirve para realizar la monitorización remota. Se les entrega también estas recomendaciones y se les explica qué es lo que tienen ellos que hacer. El dispositivo que veíamos antes, el corazón del dispositivo, va a parpadear aproximadamente una vez cada semana. Ese es el momento en el que ellos tienen que transmitir la información al hospital. Deberán sentarse, por ejemplo, coger el dispositivo, se recomienda eso, que lo pongan sobre sus piernas y se inicie la transmisión de los datos. Pulsan el botón del corazón y se inicia la transmisión del paciente al corazón y del corazón al hospital. Una vez que se ha terminado la transmisión, ya no tiene que volver a hacer nada. ¿Esto cómo se hace? ¿Qué tipo de transmisión? ¿Qué se transmite al hospital? ¿Qué tipo de información? Pues una vez por semana se transmiten
esta información al hospital y solamente si hay alguna alerta será la que mediante un email o mediante un mensaje llegue al hospital. Si no, cada 1, 3 o 6 meses, según se considere, se vuelca toda la información. Y luego, a demanda, también está esta opción. El paciente remite que ha tenido un mareo, cualquier cosa, llama al centro y se le dice que haga esta monitorización. ¿Qué tipo de alertas son las que se pueden configurar? Las rojas van a salirnos siempre, que la batería ha alcanzado el fin de vida útil, la impedancia del electrodo es alta, que hay una posible avería del dispositivo, y las amarillas sí que son configurables, que la detección no es óptima, que ha habido un episodio que no ha sido tratado o que la batería ha alcanzado el indicador de recambio electivo. Y nada, ya he concluido. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora es Rebeca Hernández, que nos va a hablar del implante y seguimiento del Holter implantable. Bueno, hola, buenos días y con mis compañeros dar gracias a la organización por permitirme estar hoy aquí. Yo voy a hablar acerca del implante y seguimiento de Holter, pero me voy a centrar fundamentalmente en la indicación que tiene en el diagnóstico del síncope, dado que la mesa es de síncope. Decir también que actualmente se lleva a cabo muchos estudios acerca de su indicación en la fibrilación auricular. Nosotros hacemos uno en el hospital con el ictus criptogénico y está dando muy buenos resultados. Empezar diciendo qué es el síncope, que ya lo dijo mi compañero también. Una pérdida transitoria de conocimiento por una hipoperfusión cerebral que es de inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa. La clasificación, también la han dicho antes, puede ser neuromediado, puede ser por hipotensión ortostática y puede ser cardíaco-cardiovascular. Decir que es un trastorno muy frecuente en las consultas de urgencias, casi un 3%, y un 6% de las hospitalizaciones que se realizan. El pronóstico va a ser muy variable, va a depender de si el paciente tiene cardiopatía estructural o no la presenta. En el caso de que el paciente tenga cardiopatía estructural, pues el pronóstico va a ser peor. Aquí os traigo un estudio que realizaron los médicos de nuestro hospital, en el cual presentaron lo que era nuestro protocolo de síncope. En él estudiaron a 199 pacientes y los objetivos eran unificar criterios para el diagnóstico del mismo, simplificar el diagnóstico y, sobre todo, reducir el número de hospitalizaciones. Solamente se hospitalizó a los pacientes si el procedimiento requería ingreso, si existía un traumatismo grave o si el paciente lo pedía. El protocolo que se sigue actualmente es el mismo que se presentó en el 2008. Se realiza en el servicio de urgencias una valoración inicial con una anamnesis, un electrocardiograma, pruebas ortostáticas, una monitorización que no debe ser inferior a 8 horas y una vez que se tienen estas pruebas se avisará al cardiólogo, el cual debe de ver al paciente en un periodo que no sea inferior a 24 horas. En el caso de que no se llegue a un diagnóstico, se realizará un ecocardiograma y si no existe cardiopatía estructural, se va a dar el alta al paciente y se realizará un test basculante ambulatorio. En el caso de que exista cardiopatía estructural, se realizará un estudio electrofisiológico. Si este fuera negativo, se realizará también un test basculante y si este fuera negativo, aquí sería cuando se realizaría la implantación de un Holter. ¿Y qué es un Holter implantable? Pues es un dispositivo diagnóstico, no tiene función terapéutica, permite la monitorización electrocardiográfica subcutánea y va a registrar una serie de episodios que pueden ser tanto automáticos, dependiendo de lo que se haya programado, o activados por el paciente. Actualmente es capaz de detectar las bradiarritmias, la sistolia, taquicardia ventricular y taquicardia ventricular rápida y algunos modelos, la taquicardia auricular y la fibrilación auricular. Y esto es lo que nos dice la última guía de síncope que se ha publicado en el 2009,
el cual nos va a decir que la indicación para la implantación de un holter implantable va a ser durante la fase precoz, en pacientes sin criterio de alto riesgo, en síncope recurrente de origen incierto. También en pacientes de alto riesgo cuando se ha realizado una evaluación exhaustiva y no se ha encontrado la causa del síncope. Y será de clase 2A en el caso de que se vaya a realizar la implantación de un marcapasos en pacientes con bradiarritmia para decidir si se va a implantar o no. Esto es un estudio que se realizó entre el 2006 y el 2009 y se publicó en el 2011, el estudio Picture, que es el estudio más largo realizado para evaluar la efectividad diagnóstica del holter, el cual se realizó en 88 centros y se llegó a la conclusión de que el rendimiento diagnóstico del holter era de un 78%, lo cual es un alto porcentaje. En este mismo estudio se vio que no existía correlación con las guías, es decir, se realizaba un número menor de implantes en los centros a que las guías aconsejaban. Bueno, ya centrándonos un poco en los modelos que tenemos del holter, tenemos estos modelos actualmente. La casa de Medtronic tiene el Rebuild X y el XT y ahora ha sacado el Link, que es un modelo bastante más pequeñito. Ahora os digo las características de cada uno. Y la casa de Sanyu tiene el modelo DM2100 y el modelo DM2102. Aquí tenemos las características de cada uno de los modelos, todos, salvo el Link, que es el que va a marcar un poco la diferencia, tienen unas dimensiones más o menos iguales. Hasta la fecha era la casa Sanyu la que tenía el modelo más pequeño. Actualmente el Rebuild Link hay una gran diferencia. Como podéis ver, el peso de los anteriores era de 15 gramos y de 12 gramos y el Link va a ser inferior a 2 gramos. La duración útil de todos va a ser de 3 años y el tiempo de almacenamiento también ha variado con el holter Link. Cuando teníamos en los anteriores de Medtronic y de Sanyu que duraban entre 48 y 49 minutos, el holter Link va a durar 59 minutos. Entre episodios activados y episodios automáticos. Todos van a tener monitorización remota y en algunos modelos se va a poder detectar la fibrilación auricular, como es el Rebuild XT, el Sanyu DM2102 y el modelo Link. Todos también van a tener activación manual y automática. El implante es un implante bastante sencillo en comparación con lo que se realiza en las salas de electrofisiología. Vamos a necesitar, pues, fundamentalmente el programador y el dispositivo implantable para realizarlo y luego el resto de cosas pues, son las cosas básicas que se utilizan para el resto de implantes, pues unos guantes estériles, paños, jeringas, anestésico, la caja instrumental, la sutura para el tejido interno y la sutura para el cierre de la piel. Se tendrá a mano el bisturí eléctrico en el caso de que haya hemorragia y sea necesario utilizarlo y un apósito estéril. Siempre antes del procedimiento informar al paciente de lo que le vamos a realizar y que tenga el consentimiento informado firmado. El paciente debe de estar en ayunas, tenemos que estar en todo momento a su lado para que no se sienta solo, preguntar las alergias, realizar una monitorización, canalizar una vía periférica, tener preparado el lugar de implantación y preparar el campo quirúrgico. Durante la implantación, ¿qué es lo que realiza la enfermería? Debe haber 2 enfermeras, una circulante y una enfermera que sea la que instrumenta, y la enfermera circulante, muy importante, realizar el manejo del dolor y la ansiedad del paciente, dado que son pacientes que no requieren sedación. El procedimiento, vamos a seguirlo en estos pasos que vemos aquí. Pues en un primer lugar se realizará la colocación la colocación del campo estéril, se pondrá la anestesia local en la zona, se realiza una incisión
se abrirá una bolsa subcutánea que tiene que ser, no tiene que ser del tamaño del holter, no puede ser mayor para que luego no existan movimientos. Se fijará con un punto al tejido celular subcutáneo para que luego no se desplace, y se cerrará con una sutura absorbible. Luego se cierran los bordes y se realizará una cura local. Nosotros en el hospital lo hacemos con grapas, pero bueno, igual en algunos otros hospitales lo hacen con alguna sutura. Después del implante hay que realizar la programación de los dispositivos. En nuestro caso esto lo realiza el personal facultativo. Cada modelo, os he puesto aquí las páginas de los programadores de los distintos modelos de la casa de Sant Just y de Medtronic, son páginas muy visuales. Entonces iremos a la zona de parámetros, se colocará el cabezal en la zona donde hemos colocado el holter y se programará dependiendo de la indicación del paciente, pues qué es lo que se quiere detectar, los tiempos y todo lo demás. Daremos una tarjeta de citación a los pacientes para verles después, posteriormente en la consulta, y muy importante, explicarle cómo funciona el activador para que sean capaces de hacerlo, dado que lo que nos interesa es relacionar el episodio que han tenido con la clínica que tiene el paciente. Vamos a dar nuestra hoja de recomendaciones, que la tenemos aquí, y aquí tenemos el modelo de activador de Sant Just y el modelo de activador de Medtronic. He puesto entre interrogación lo de dar el monitor Carolin para la monitorización remota, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es darlo en las consultas, dado que en el momento en el que está el paciente en la sala, pues está nervioso y no es capaz de enterarse muy bien de qué es lo que tiene y cómo lo tiene que hacer. Para ello, lo que hacemos es citarle al paciente posteriormente en la consulta y ya le explicamos todo tranquilamente. Y aquí tenemos cómo se realiza la inserción del modelo Link. Como podéis ver, no tiene nada que ver con los modelos anteriores, es una inserción mucho más sencilla. Tenemos aquí lo que son los puntos donde se debe colocar el dispositivo. Entonces, lo que se realizará es la preparación del campo, y tenemos todo en un kit, el cual viene todo preparado. Se realizará una incisión con la herramienta que ya viene suministrada, pondremos la herramienta de inserción, giraremos 180 grados y una vez que está esto así, para introducir lo que es el holter en el tejido del paciente, se pondrá el émbolo que también viene en la cajita del kit y lo introduciremos. No hace falta dar ningún punto de sutura. En algunos casos, nosotros en nuestro hospital sí que ha hecho falta porque sangraba mucho el paciente, pero bueno, en teoría no sería necesario. Aquí podemos ver las diferencias entre los modelos antiguos y el modelo nuevo. El dispositivo, como podemos ver, hay una gran diferencia de tamaño, el procedimiento es mucho más sencillo y el lugar de implante también podría variar, porque se podría hacer en una consulta. El seguimiento lo vamos a realizar en la consulta posteriormente. Los seguimientos se van a realizar dependiendo de si el paciente ha activado el dispositivo, es decir, a demanda del paciente, o si nos encontramos con que el paciente no ha tenido ningún evento y es una consulta programada. En todos los seguimientos nos gusta hacer una revisión de la herida quirúrgica por si acaso ha habido algún decúbito, hay signos de infección en el paciente, siempre pues revisar cómo tiene la zona. Preguntar a los pacientes las dudas sobre la activación, porque si preguntamos nos damos cuenta que muchos pacientes no saben exactamente cómo tienen que activar el dispositivo. No se acuerdan, pues saben que tienen el aparato, no les funciona la pila, pues es importante que estemos pendientes de todo esto. Una vez que nos aseguramos de que todo esto funciona correctamente, vamos a proceder a interrogar el dispositivo. Para ello colocaremos el cabezal del programador correspondiente en la zona y le daremos al botoncito de interrogar, que ahora lo veremos. En el caso de que haya algún evento arrítmico, si no tienen al paciente, pero si en el caso de que sí que lo hubiera, habría que avisar al arritmólogo para ver qué es lo que decide hacer con el paciente. Bueno, aquí os pongo un nuevo software que sacó Medtronic,
el Full View, en el cual se hizo una mejora de muchos parámetros que tenía en la programación de los dispositivos. Pues hizo una mejora para la detección de la fibrilación auricular y de la taquicardia ventricular, más opciones de memoria en los eventos activados, que ahora os explico poco a poco cómo era, fácil acceso a la visualización de datos. Para ello implantó una función de zoom nueva, hizo calibraciones nuevas y introdujo un filtro mejor. Aquí tenemos las opciones de memoria. Las opciones de memoria que teníamos hasta ahora en el modelo de Medtronic era que teníamos 22,5 minutos para los episodios activados. Vale. Para los episodios activados, de los cuales íbamos a tener 3 electrocardiogramas. Tendríamos 6,5 minutos preactivación y un minuto posactivación. Ahora mismo lo que tenemos es que, dependiendo de de la patología que tenga el paciente o de lo que se quiera conocer, tendríamos o lo que teníamos anteriormente, o 2 episodios de 10 minutos cada uno, 9 pre y 1 posterior, o un episodio que sería de 15 minutos. La impresión personalizada, bueno, hasta la fecha podíamos imprimir lo que era un electrocardiograma completo o el que nos aparecía en la pantalla. Ahora lo que podemos imprimir es el electrocardiograma completo, que era lo que teníamos antes, y además vamos a poder imprimir 30 segundos anteriores al electrocardiograma que nos ofrece en la pantalla o 60 segundos también. Y aquí tenemos lo que es la hoja de seguimiento. La hoja de seguimiento es muy visual. Una vez que interrogamos el dispositivo vamos a tener todos estos datos, vamos a tener lo que son los episodios activados por el paciente. Tenéis aquí la flechita, que serían lo que son los síntomas, ¿vale? Y aquí tendríamos todos los episodios que ha grabado automáticamente el dispositivo. Aquí tenemos los parámetros que se han programado en la sala en el momento del implanto, si se ha decidido variar alguno, y también tenemos el estado de la batería. En observaciones nos aparecerán también todos los episodios. Y aquí tenemos lo que es la página de los episodios desglosada. Vamos a tener, como podéis ver aquí, los episodios de síntomas. Cada uno va a tener el día que se ha producido, el momento, la hora a la que se ha producido y la duración del episodio. Ay, perdón. Vamos a tener un total de 49,5 minutos, de los cuales, como os he dicho, vamos a tener la posibilidad de 3 electrocardiogramas de eventos, de 2 o de 1, dependiendo de lo que hayamos programado, y se van a ir borrando los anteriores. Es decir, si por ejemplo tenemos 5 activaciones, solamente vamos a poder tener o 3 o 2 o 1. Se va a ir borrando las más antiguas. Y de los registros automáticos tenemos un total de 27 electrocardiogramas de 1 minuto cada uno. Esta es la pantalla de St. Jude, que también es muy visual y, como podemos ver, tenemos los mismos datos que en la anterior. Tenemos lo que son los episodios, también tenemos aquí, aquí tenemos el desglose de lo que es cada episodio. Tenemos lo mismo, la hora, el tiempo de duración. Tenemos aquí los electrocardiogramas, que los podemos ir abriendo uno a uno para verlos. St. Jude va a tener unos tiempos distintos. Tenemos aquí que la activación automática va a tener de 10 a 60 segundos y la activación manual va a tener, dependiendo si es preactivación, entre 60 y 240 segundos, y si es posactivación, 30 y 60 segundos. Y el modelo Link, que le tenemos aquí, como os he dicho también, tenemos 59 segundos en total de lo que es el registro que nos va a hacer. Esto se va a dividir en 4 episodios de 7,5 segundos, o en 3 episodios de 10 minutos, o en 2 episodios de 15 minutos, dependiendo de lo que se quiera ver. Todos van a tener 1 minuto posactivación y todo lo anterior va a ser preactivación. También decir que la página de lectura del modelo Link y del Full View anterior también se ha modificado. En el Link, como podéis ver, aquí tenemos una página mucho más simplificada. Y hablaros un poquito por encima de lo que es la monitorización de remota. Solamente voy a hablar del modelo Link, porque la anterior ya más o menos todas la conocéis. La diferencia en el modelo Link es que vamos a tener, con una única interrogación, vamos a tener la monitorización continua. Vamos a tener 3 tipos distintos de
de registros. Vamos a tener lo que son los eventos, o sea, en momentos que hemos tenido... Rebeca, sí, tienes que ir terminando. Sí, ya estoy terminando. Si ha habido algún evento que se ha programado en la programación, hemos tenido algún evento, pues nos va a aparecer un informe del evento. En el caso de que no haya habido ningún evento, pues vamos a tener registros automáticos que por defecto va a ser una vez al mes. En el caso de que lo quisiéramos programar más despacio, pues se podría programar, esto ya depende de cada uno. Y si queremos un informe completo, lo que vamos a tener que hacer es decirle al paciente que tiene que hacer una interrogación manual. En este caso sí que el paciente tendría que realizar la interrogación manual. La única posibilidad de ver los electrocardiogramas completos va a ser con esta interrogación manual. Es decir, en el caso de que haya habido un evento o de que sea un episodio automático, solamente vamos a ser capaces de ver el electrocardiograma de 20 segundos. Y bueno, nada, simplemente deciros que aquí tenemos la página del home monitoring, de la monitorización de Medtronic. Como podéis ver, pues tenemos aquí lo que es el electrocardiograma, aquí podemos ver todos los episodios que ha tenido y ver lo que tenemos. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.